Hola a todos, somos el grupo número 1 encargados del tema de investigación cualitativa de la Universidad Católica de Cuenca, Facultad de Psicología Clínica. Esencia de la investigación cualitativa. Una investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes, en un ambiente natural y su relación con su contexto. ¿Qué significa plantear un problema de investigación cualitativa? Una vez concebida la idea del estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema, conociendo con mayor profundidad el tema en el cual vamos a abordar. Por ejemplo, una investigación sobre la cultura indígena. Debemos saber al fondo qué radica, es decir, su cultura, su historia, las características esenciales, actividades económicas, religión, entre otros. Ya que hemos adentrado a este tema, podemos plantear nuestro problema de investigación. El planteamiento cualitativo comprende normalmente 5 ítems, el cuales son el propósito y los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, una exploración de las deficiencias, la definición inicial del ambiente o el contexto. Por otro lado, otra sugerencia para plantear los propósitos son usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, es decir, razones, motivaciones, búsquedas, indagación, entre otros. Usar verbos activos, los cuales pueden ser describir, entender, comprender y examinar, y emplear un lenguaje que sea totalmente neutro. Incluir una definición general del trabajo también, y denotar las estrategias de investigación, es decir, un diseño básico y los tipos generales de los datos. Mencionar los casos de estudios, es decir, las unidades de muestreo y los análisis. Identificar el lugar o el ambiente inicial del estudio. Por ejemplo, un hogar, un laboratorio, un hospital, una empresa, eventos, entre otros. La justificación es importante, en especial cuando el estudio necesita una aprobación de otras personas. Conviene aquí recuperar los criterios. Aquí vemos lo que sería la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. Asimismo, la justificación puede incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque nuestro abordaje sea cualitativo. La viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades. Las preguntas que el investigador debe realizar son: ¿es posible llevar a cabo este estudio? ¿Tenemos los recursos para hacerlo? Ahora bien, para responder a estas preguntas es necesario elegir un contexto o ambiente en el que se pueda llevar a cabo la investigación o estudio. Situarlo en un tiempo y lugar adecuado. Lo siguiente sería aproximarse a la investigación. Es necesario hacer una comparación entre planteamientos cuantitativos y cualitativos. Dentro de los planteamientos cuantitativos tenemos que estos deben ser precisos y acotados o delimitados, enfocados en variables lo más exactas y concretas que sea posible, direccionados, fundamentados en la revisión de la literatura. También se aplican a un gran número de casos que sean representativos. El entendimiento del fenómeno se guía a través de ciertas dimensiones consideradas como significativas por estudios previos. Y también se orientan a aprobar teorías, hipótesis, explicaciones, así como a evaluar efectos de unas variables sobre otras. Ahora nos adentramos en los planteamientos cualitativos. Estos deben ser abiertos, expansivos, no direccionados en su inicio, fundamentados en la revisión de la literatura, pero igualmente en la experiencia en el contexto. Se aplican a un menor número de casos con los que se pueda trabajar hasta comprender el fenómeno. El entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones internas y externas, pasadas y presentes. Se orientan a aprender las experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas. Para plantear el problema es importante tener en cuenta que la investigación cualitativa se realiza principalmente en los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis. De igual manera, las variables no están controladas ni manipuladas, así como los significados se toman de los propios participantes, y los datos no se reducen únicamente a valores numéricos. Una de las técnicas más utilizadas para la formulación de problema son los mapas mentales. Para realizarlos
Primero definimos el concepto central de nuestro estudio y los conceptos que consideramos que se vinculan con él, de acuerdo a nuestra experiencia y a la revisión de la literatura. Posteriormente, volvemos a revisar el esquema a lo largo de la investigación y lo vamos consolidando o modificando de acuerdo recogemos los datos. Otro modelo para el planteamiento gráfico de problemas cualitativos es el siguiente. Primero elegimos un verbo que sintetice nuestra intención fundamental. El verbo puede ser explorar, entender, identificar, diferenciar, profundizar, encontrar, examinar, etc. Luego de esto, buscamos un fenómeno o tema para el estudio. Por ejemplo, profundizar en las consecuencias individuales del alcoholismo en las relaciones familiares. Seguido a esto, especificamos casos, participantes, eventos, etc. Por ejemplo, en los jóvenes universitarios. Para finalizar, determinamos el ambiente, contexto o lugar potencial del estudio. Este puede ser, como ejemplo, la universidad o una universidad específica. Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración y resultan apropiados cuando el investigador se interesa en el significado de las experiencias y de los valores humanos. Se identifican las siguientes áreas y necesidades como adecuadas para planteamientos cualitativos. 1. El centro de investigación está conformado por las experiencias de los participantes en torno al proceso. 2. Es necesario la información detallada y profunda acerca de un proceso. Y 3. Se buscan conocer las diversidades, idiosincrasias y cualidades únicas en los participantes inmersos en el proceso. Se considera que la investigación cualitativa es particularmente útil cuando el fenómeno de interés es muy difícil de medir o no se ha medido anteriormente. En resumen, el punto de partida de una indagación cualitativa es la presencia del investigador en el contexto, donde comienza su inducción. ¿Qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría de la investigación cualitativa? En la investigación cualitativa también se lleva a cabo una intensiva revisión de la literatura, particularmente de estudios cualitativos. Es importante decir que basta con señalar que la literatura es útil para detectar conceptos claves y nutrirnos de ideas sobre los métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías más relevantes y profundizar en las interpretaciones. Es fundamental saber que el planteamiento se fomenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de inmersión en el contexto, la recolección de los primeros datos y su análisis. Cabe mencionar que en la investigación cualitativa es crucial la revisión de la literatura debido a que se establece puntos claves en el proceso de la investigación. ¿Qué papel desempeñan las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa? En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el ambiente o contexto y empezar con la recolección de los datos. Durante el proceso, el investigador va generando hipótesis de trabajo, que se afinan paulatinamente conforme se consigan más datos. O las hipótesis son uno de los resultados del estudio. Se debe saber que las hipótesis se modifican sobre la base de los razonamientos del investigador y también de las circunstancias. Es importante que quede claro que las hipótesis de trabajo cualitativas son hipótesis generales, emergentes, flexibles y contextuales, que van afinándose una vez que se adaptan a los datos, los primeros resultados y a los avatares del curso de la investigación. Con ello, se puede mencionar que estas hipótesis ayudan a establecer un mejor proceso para el desarrollo de la investigación. Gracias.